Bueno, para Ángel Barriuso, un servidor Manuel Jiménez, gran placer de contar con César Fernández, miembro de la dirección política y secretario nacional de propaganda del partido Fuerza del Pueblo. Buenas noches, César. Un placer tenerte Bu- aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, Manuel, y buenas noches a todo tu equipo y a todos los televidentes y redvidentes que se conectan en esta interesante propuesta de la noche. Bueno, César, sabemos que está en la Romana a propósito del Foro Global, que esta vez va a discutir la ventaja y desventaja de la inteligencia artificial. Si podría ofrecernos algunos detalles, así inicialmente, de este evento que contará con la presencia de Sophie, este robot humanoide que ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Así que adelante. Así es, así es. Estamos celebrando el cuarto foro global en Casa de Campo. Así es el título de estos foros, que ya es nuestro cuarto. El primero, recuerdan, fue sobre el COVID-19 y los desafíos que este traía al mundo en ese momento. Luego tuvimos un foro sobre el futuro del mundo en términos de relaciones internacionales y el más reciente, que fue el futuro de la moneda, hablando sobre lo que era criptomoneda. En cada uno de los foros, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, con sus relaciones internacionales, por supuesto las relaciones del presidente Leonel Fernández, traemos disertantes del más alto nivel en esos temas en el mundo. El caso de los desafíos de la inteligencia artificial, que es un tema que está extremadamente de moda y que nosotros no hacemos conclusiones definitivas de los temas, sino que todos los expertos hacen sus exposiciones, se presentan y entonces permitimos que el público sea que aprenda y haga sus propias conclusiones. Será el caso de los desafíos que tiene esta herramienta que le ha dado un giro a todos los aspectos del mundo, como es la inteligencia artificial. Desde poderte cambiar la voz y cambiarte un discurso en tus propias palabras, de poder hacer mensajes para campañas políticas, de poder hacer libros a través de los chats de inteligencia artificial. De verdad que es un mundo infinito y que trae muchos retos para el futuro. Mañana, desde las 9 de la mañana, estaremos iniciando este foro. Inicia con una pequeña conferencia de unos 20 minutos de, del presidente Leonel Fernández y luego una interesante charla y conversatorio de él con Sofía, la robot de inteligencia artificial. De verdad que será muy interesante y por ahí sigue paneles extraordinarios con personalidades de este mundo, profesores de diferentes universidades, expertos en inteligencia artificial. Y en la tarde tenemos el cierre con los estudiantes de INTEC que han recibido 2 premios de la NASA por temas relacionados con la inteligencia artificial. De verdad que mañana hay grandes expectativas. Estamos a casa llena. Tuvimos que cerrar la admisión hace ya unas 48 horas porque más de 400 personas quisieron venir al foro y está totalmente lleno. Pero para aquellos que no puedan venir, que ya no tienen cupo, estaremos transmitiendo por todas las redes sociales de la Fundación Global y por supuesto las redes del presidente Fernández en vivo por YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Así que no se lo pierdan, los exhorto a que lo vean y que todos aprenderemos, porque todos vamos a aprender mucho mañana. Bueno, sería interesante esta conversación o este intercambio entre el expresidente Fernández y Sofía. Interesantísimo. Bueno, César, pasando al terreno político, lo que está en boga es la encuesta Gallup Dominicana. Y digo que quisiera iniciar las preguntas en el campo político con este tema, porque precisamente en esta encuesta, los resultados de esta encuesta contrarían resultados anteriores que había dado a conocer la Fuerza del Pueblo, donde hablaba de un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Esta encuesta desdice lo que señala las encuestas que anteriormente había mostrado Fuerza del Pueblo. ¿Qué ha pasado? Es correcto, Manuel. Mira, nosotros en la Fuerza del Pueblo, igual que los demás partidos políticos y empresarios, venimos ya hace más de un año nosotros haciendo encuestas y también teniendo acceso a otras encuestas. Y en un gráfico que yo tengo que te voy a enviar para que los amigos televidentes lo puedan ver. En ese gráfico, en 7 encuestas que tenemos, que empezaron en febrero del año 2022
y la más reciente es de marzo del 2023, hay características similares en diferentes temas. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que los dominicanos identifican en su día a día? El principal problema ha ido variando del primer al segundo lugar, que es el costo de la vida, la canasta básica. Recordar que solamente en el año 2022 la canasta básica aumentó casi en un 17%, llegando a los 43,000 pesos, cuando el salario mínimo máximo de un dominicano del sector privado en algunos rangos es de 24,000 pesos. Es decir, que con el salario mínimo no puedes comprar ni siquiera la mitad de la canasta básica familiar. Es decir, el alto costo de la vida ha estado en esas 7, 8 estudios que te hablo, de todo un año, a veces en el primer lugar y a veces en el segundo lugar, solamente desplazado en algunas ocasiones por la inseguridad ciudadana y por la violencia producto de robos y asaltos. Ellos se viven peleando entre el primer y segundo lugar. Ahora mismo, en la de marzo, se mantiene en el primer lugar el alto costo de la vida. En el tercer lugar está lo que es la necesidad de empleos y la calidad de los empleos, porque a veces encuestas a personas que tienen empleo y te dicen, bueno, tengo un empleo, pero no me alcanza el dinero. ¿Por qué no me alcanza el dinero? Bueno, no me alcanza el dinero porque ha habido un incremento en el último año casi hasta un 50% de la tarifa eléctrica. Los alquileres han aumentado. La gasolina, a pesar de que el barril de petróleo ha estado por debajo de $80 o rondando los $80, sigue al mismo precio. Tampoco alcanza para el combustible, pero tampoco alcanza para el pago de los pasajes que han aumentado. Entonces, esos son los temas de debate. En un cuarto lugar hay otros temas, como por ejemplo la protección a madres solteras, otros temas. Y en un séptimo, octavo, noveno lugar está lo que es la lucha por la corrupción administrativa. Es decir, que al dominicano no es que no le importa ni no le preocupa, pero no es vital en su día a día el tema de la lucha por la corrupción. Cuando vamos, y en esa misma encuesta que te digo, producto de lo antes mencionado, te vas a dar cuenta que quien es el líder de la oposición, que es Leonel Fernández. ¿Y por qué Leonel Fernández es el líder de la oposición? A veces la gente se pregunta, y es una pregunta que hacemos y la se hacen en las encuestas. Es porque desde el año 2020, el presidente Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo, hemos venido haciendo una oposición crítica y constructiva a las diferentes políticas públicas del gobierno. Entonces, el pueblo dice, cónchale, pero Leonel, su partido, están del lado del pueblo, están denunciando las cosas que nosotros estamos sufriendo, como la quiebra de los productores de pollo, la quiebra de los productores de huevo, los de arroz, los de carne, entre otros. Entonces, ellos se sienten identificados. Esa pregunta ha sido una constante. Por encima del 58% en todos esos estudios, el presidente Leonel Fernández aparece como líder de la oposición. Y ya cuando hablas de intención de voto, hemos venido en enero del año 2022, era siempre por debajo de un 40. El presidente Abinader llegó a estar en un 40 en un momento, y la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández un 35, 33, 34. Eso ha ido cambiando. Y cuando veas el gráfico vas a ver las barras que van, cómo se van nivelando, y en un momento, como es el momento actual, está el empate técnico. Entonces es muy sencillo de analizar y entender. Tú tienes un presidente que tiene políticas públicas erráticas que no le resuelven los problemas a la gente. Por un lado, un presidente y un gobierno que son ineficientes e incapaces y con muchos problemas, promesas incumplidas, pero con muchas grandes promociones y ofertas. Por eso se mantiene en altos niveles de simpatía, pero no así en la intención de voto. Si ves con detalle, ya para irnos directo a la encuesta Gallup, ves que, por ejemplo, el 38% de los que votaron en el año 2020 dicen que van a votar diferente. Es decir, que no votarían por el mismo candidato que votaron. Un error que cometieron los amigos de Gallup, no sé si fue adrede o fue quizás una mala jugada de los que hicieron el levantamiento, y es que encuestaron a más gente del PRM que de los demás partidos. Porque ellos dicen que el 77% de la gente que votó, votó en el 2020. Pero de ese 77% dicen que el 65% votó a favor de Luis Abinader, cuando Luis Abinader sacó un 52%. Entonces ahí tiene una diferencia, lo que le llamamos a nivel estadístico un sesgo de unos 11 puntos. Que obviamente esos 11 puntos
no van directo a un candidato o a otro, hay que repartirlo de manera equitativa entre todos los que fueron encuestados, porque a alguien le toca algo del pastel, pero no, ese 11% no va directo donde el presidente Abinader. César, Si ese 11, escúchame por favor, dentro de esos mismos números, ¿cómo explicar que en la misma encuesta Galo, independientemente de los defectos o no defectos, el presidente Fernández aparece con una alta tasa sorprendente, una tasa de rechazo muy alta? es normal, y todo el que ha visto estudios de encuestas en el tiempo, o sea, en los últimos 20 años, una vez un gobernante ejerce la presidencia de la República, la tasa de rechazo aumenta. Y si tú ves, Luis tiene creo que un 26% de tasa de rechazo, pero Luis tiene 2 años y 8 meses en el gobierno. Leonel tuvo 12 años en el gobierno y tiene un 37%. Si tú extrapolas ese 26% de 2 años y 8 meses de ejecución contra un 37% y 12 años de ejecución de gobierno, Luis se dispara por encima del 40% en tasa de rechazo. Es decir, que es totalmente normal ese número que aparece en la encuesta. Pero otros hallazgos importantes es que la propia Gallup te dice lo siguiente: ¿cuáles son los problemas de la gente? 68% es el alto costo de la vida. 47% su economía está mal. Y dos preguntas interesantes que valoran por encima del 50% el gobierno de Luis y el propio Luis. ¿Cómo es posible que una gente, y lo dije yo en un espacio, el dominicano no es masoquista? ¿Cómo si el que te tiene pasando hambre, el que te tiene con apagones, el que tiene la tarifa eléctrica alta, el que te ha ofrecido obras y no te las cumple, cómo tú vas a valorar bien un gobierno así? Y cómo, peor aún, vas a votar por ese candidato si aspirase a la presidencia de nuevo. Son cosas que no hacen sentido y que las demás encuestas sí te dan ese sentido. Por ejemplo, una pregunta interesantísima que se le hace a esta misma gente que se entrevistaron en Galo es que si votarían que con qué gobierno se sentirían mejor. Y más del 50% ha dicho que no votaría por el gobierno actual. Es decir, creo que es un 47 a 43 que está. La mayoría dice que no quieren este gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que tú obtengas un 48? Por eso, si le quitas el sesgo del 11%, Luis baja a su número natural, que es el que todas las encuestas dan, que anda un 37, un 38, y el presidente Fernández, en el empate técnico, en este momento, por encima, con la diferencia del empate técnico, todas las encuestas tienen un por ciento de error, entre un 2.5, un 2.8, hasta un 3%, por encima o por debajo. Por eso nosotros sostenemos, y los estudios serios que se han hecho, se mantienen y explican claramente que el empate técnico existe y que el candidato del PLD, con las dificultades que ha tenido ese partido, está en un lejano tercer lugar. Esa es la realidad. César, el expresidente Fernández anunció recientemente que iría a las elecciones del 2024 con un frente opositor. ¿Ya ustedes tienen ya concertado ese frente, es decir, los partidos políticos que participarían de este frente? Porque en 2 ocasiones que se ha convocado a un encuentro de estas organizaciones políticas, por una u otra razón, ese encuentro no se ha materializado. Entonces, la pregunta es, ¿hay ya estructurado o existe la posibilidad concreta de que ese frente se dé en las elecciones del 2024? Recuerda que el gran creador del famoso bloque progresista en el año 2004 fue precisamente el doctor Leonel Fernández. En ese momento, unos 10 partidos políticos apoyaron su candidatura, tanto en el 2004 como en el 2008. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que se mantiene como líder de la oposición, los demás partidos quieren cobijarse en esa sombra y ser partícipe de un gobierno en el futuro. Las alianzas, según el calendario de la Junta, se deben de presentar en noviembre de este año. Falta mucho tiempo todavía y siempre hay conversaciones con los partidos amigos y la gente se está acercando. Pero mientras tanto, la tarea principal de la Fuerza del Pueblo es seguir fortaleciéndote. Fíjate cómo cerramos previo al asueto de Semana Santa juramentando al ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Ángel Soto Jiménez. Ese mismo viernes, todavía ya piquerita de Semana Santa, juramentamos a Graimer Méndez, que viene del PLD, fue candidato a diputado, un gran comunicador. Pero no bien concluye la Semana Santa y el lunes, iniciando, juramentamos al presidente actual del PLD en Santiago, el buen amigo Silvio Durán, con toda su estructura política. Pero ya este fin de semana
seguiremos fortaleciendo el partido, juramentando varios exalcaldes de Boca Chica y San Pedro de Macorís. Y en la semana que viene volvemos a Santiago, donde juramentaremos entonces a un diputado del PLD que también ya pasa aquí. O sea, fíjate que en Santiago, donde debe ser fuerte ese partido, porque su candidato es de ahí, es todo lo contrario de lo que está ocurriendo. Hay una migración masiva que está acelerada. Esa migración acelerada de dirigentes, no solamente del PLD, del PRM tenemos unos 10 o 12 regidores, casi todos los más votados en diferentes demarcaciones que han venido a la fuerza del pueblo. La cosa más extraña, usted sale de un partido en el poder para ir a uno que está en la oposición. Eso es lo que se está dando. Y por eso esa fortaleza, y por eso es que el presidente Fernández habla de este gran frente opositor. César, hay rumores de acercamiento entre Fuerza del Pueblo y PLD para una probable alianza, sea en primera o segunda ronda. ¿Qué hay de cierto en esto? Todavía eso no se ha concretado nada. Como te decía, nosotros estamos trabajando en nuestras metas. Acabamos de completar el 1.500.000 afiliados llevados a la Junta. Ya vamos rumbo a los 2 millones, ya tenemos 1.750.000, ya en mayo se estará llevando esta matrícula de 2 millones de afiliados, y cuando ya tengamos esos 2 millones de afiliados no habrá forma alguna de que una encuesta nos dé por debajo del 40% de intención de voto, en vista de que a las elecciones tendrá un padrón de 8 millones para el 2024, con una abstención de un 30%, que es lo tradicional en la República Dominicana, votarán unos 5 millones. Si ya tú tienes 2 millones cautivos, tienes seguro el 40% de ese electorado. Bueno, ¿cuál es la militancia actual de la mujer? En vista de que en cada momento está el reclamo que solamente predominan hombres en cada organización política. Mira, en nuestro padrón el 51% son mujeres, el 40% son jóvenes de 18 a 35, pero más aún, nuestra dirección política tiene 21 damas, 21. El PLD tiene 8 y el PRM tiene 12. Es decir, que los dos partidos más importantes de la oposición, la participación de sus mujeres en el más alto estamento de dirección del partido, la fuerza del pueblo, la supera con creces. Esa es la importancia de la mujer en nuestro partido. Si fuera a hacer un análisis rápido del contexto político actual, ¿cuáles factores tú entenderías que gravitan negativamente sobre el gobierno y cuáles estarían favoreciendo a la oposición en estos momentos? Bueno, el primero que te diría es la incapacidad que ha tenido el gobierno de controlar los precios de los alimentos. Y te explico por qué. Porque no es sencillamente que no han tenido la capacidad. No han tenido la capacidad porque los últimos 2 años se han dejado de sembrar más de 150.000 tareas de arroz, frijoles, batata, plátano, yuca y unos otros 40 productos que se han dejado de sembrar. Y esto te dice, ¿qué te dice este dato? Bueno, que al dejarse de sembrar productos se está importando más, se ha roto el récord de importación en 2 años consecutivos por encima de los 4.000 millones de dólares en importación de productos que pudiéramos producir aquí. ¿Y eso qué produce? Produce la quiebra de productores locales, lo que arroja más desempleados a la calle, y produce también el alto costo de los alimentos. Tú tienes que productos como señores, el plátano subió un 58% en el año 2022, el pollo más de un 30%, los frijoles 20%. Señores, el plato del día, increíble, el plato del día subió un 9.89% en el año 2022. Entonces, esa deficiencia que tiene el gobierno en el área de alimentos, de producción de alimentos y del alto costo de la vida, es un hándicap que tiene en su contra. Y el tiempo evidentemente se le está acabando. Otro hándicap que tiene el gobierno es que no han tenido la capacidad de implementar un plan de seguridad ciudadana efectivo. Recordemos, trajeron a Giuliani para la campaña, Giuliani preparó un plan, el que nunca se implementó. No es cuando, hasta que lamentablemente asesinan a los pastores en Villa Altagracia, que el presidente anuncia la reforma policial y conforma un comisionado que lo encabezó Serviotulo Castaños para allá. Ese comisionado rindió un informe, ese informe se engavetó, no se hizo nada. ¿Qué se hizo? Se trajo un colombiano, se trajo un mexicano y finalmente se trajo un español, que es el que ha definitivamente destruido cualquier tipo de plan, porque lo que vino fue a traer intriga, a traer incomodidad y a maltratar a nuestros policías que tanto apoyo necesitan. El sueño de que los policías iban a dar $500 es un mito, es otra de las promesas incumplidas. La promesa de que los policías iban a tener cámara en su cuerpo
y los cuarteles iban a tener internet para que no asesinaran a los jóvenes en otros cuarteles, también otra promesa incumplida. Entonces, en el área de seguridad ciudadana, que es el segundo o primer tema de interés nacional, a lo que la gente le preocupa, César, también el gobierno disculpa, ha sido incapaz de poner ningún plan en marcha. sí, se nos acaba el tiempo, pero brevemente, ¿qué método utilizaría la Fuerza del Pueblo para la escogencia de sus candidatos? ¿Primarias abiertas, primarias cerradas o convenciones de delegados? La semana pasada realizamos nuestro congreso extraordinario Domingo Jiménez, en el cual se sometió a las bases del partido una propuesta de la dirección política y de la dirección central, que fue escoger los 3 métodos que permite la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas, la 3318, que es, primero, primarias internas con el padrón del partido, es decir, primarias cerradas. Segundo, asamblea de delegados del partido, miembros del partido. Y tercero, el método de encuestas. Estos 3 métodos se utilizarán de acuerdo a la necesidad en cada demarcación. Y me explico brevemente. Si en un municipio tú tienes una competencia importante entre más de un compañero, en ese municipio entonces habrá primaria con el padrón del partido. Si no hay tal competencia y quizás hay un candidato que distancia mucho de los demás candidatos, nos pondremos de acuerdo con ellos y se llevará a una asamblea donde se votará por el compañero que tenga más simpatía. O en el caso de la competencia no sea tan cerrada, entonces nos iremos al método de encuestas. Bueno, muchísimas gracias, César Fernández, miembro de la Dirección Política y secretario nacional de propaganda de Fuerza del Pueblo. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Gracias, César. Y Manuel Jiménez, agradecemos su sintonía. Los invitamos, como siempre, a estar con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Seguirnos también a través de nuestras cuentas en redes sociales. Buenas noches.